Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Liliana Timote Quesada, soy estudiante del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima. Hoy nos encontramos realizando una entrevista que hace parte de la materia de Constitución Política, Competencia Ciudadana. Tiene como fin hablar sobre la participación ciudadana, educación ambiental y recuperación de los ecosistemas urbanos. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia para la ciudad de Bogotá, que es la recuperación del río Fucha, un ecosistema fundamental que ha sido afectado por la contaminación, la urbanización y el deterioro ambiental. Sin embargo, gracias a la iniciativa de docentes, estudiantes y familias, se han venido desarrollando acciones significativas para su restauración y protección. Hoy tenemos el gusto de conversar con el docente de biología James Garavito, quien lidera un proyecto educativo y comunitario enfocado en la recuperación del río Fucha, donde también se han involucrado activamente los estudiantes y padres de familia en proceso de educación, siembra, sensibilización y apropiación del territorio. El propósito de esta entrevista es conocer más a fondo la importancia ecológica y social del río Fucha, los avances logrados, los retos actuales y las estrategias para fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad. Profesor James, le agradecemos por acompañarnos hoy y por permitirnos conocer su experiencia frente a este proceso de recuperación del río Fucha y la participación suya como docente en el ámbito educativo y ambiental. Cuénteme, ¿en qué le puedo colaborar? Listo, profe. Gracias. Bueno, como bien sabemos, el título de esta entrevista es Una huella ambiental en el río Fucha, educación y comunidad por la recuperación del territorio. Entonces, el propósito es la recuperación ambiental del río Fucha, que representa un compromiso ético, social y educativo con la comunidad y la vida. Esta iniciativa, liderada por el docente de biología James Garavito. Entonces, el objetivo es conocer la importancia ecológica, social y ambiental del río Fucha, las acciones educativas y comunitarias para su recuperación y los principales retos que enfrenta en la actualidad. Bueno, entonces vamos a iniciar con un conocimiento general del río Fucha. ¿Cómo nació su interés por la recuperación del río Fucha? Bueno, pues no es que me haya nacido el interés, sino que yo soy vecino del río Fucha. Toda mi vida se ha dado alrededor del Fucha. Nací en el barrio Restrepo, que queda a 5 cuadras del Fucha, y desde ahí veía cómo el río se iba cambiando, transformando lamentablemente en forma negativa. ¿Sí? Me daba cuenta de cómo la comunidad iba perdiendo las oportunidades de mantener un cauce de río que había servido tiempo atrás, mis abuelos, para otros fines. Entonces, cuando se dio la oportunidad de ser docente y docente de la educación pública en el Colegio José Félix Restrepo, me di cuenta que también los vecinos del río, los vecinos sobre la cuenca, los mismos padres lo tenían abandonado y olvidado, que lo veían más como un caño que como un río. Entonces, en el 2013 tomamos la decisión de intervenirlo. Inicialmente en días especiales, Día del Agua, Día de la Tierra, Semana Ambiental, Semana de la Biodiversidad, y posteriormente entonces lo hicimos teniendo en cuenta como parte del servicio social ambiental que lo propone la ley 115 y que se dio por los decretos reglamentarios. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer algo que sea vida para los estudiantes y que le permita resarcir a toda la comunidad los daños que le están causando al río? Posteriormente, convertimos y conseguimos aliados, Casa Nativa, Corporación Reconectarte, Secretariamente, Jardín Botánico, Scouts Grupo 21, otros grupos que empezamos a intervenirlo de otra forma.
El proyecto del colegio, el Colegio Técnico José Félix Restrepo, se denomina Formando Líderes en Transformación Social. Y precisamente estas acciones que se estaban haciendo en el río permitían visibilizar que el proyecto institucional sí tenía una razón de ser, que mis estudiantes sí hacían transformación social y se hacían líderes de esa transformación. ¿Sí? Posteriormente, más o menos en el 2018, el colegio estaba buscando formar carreras técnicas en la institución y vimos que un potencial podría darle continuidad al servicio social en forma de carrera técnica y buscamos la alianza con el SENA. Por eso ahora mis estudiantes del colegio se forman como técnicos en gestión ambiental avalados por el SENA en un proceso de doble titulación. Listo, profe, muy amable. Eh, entonces, desde el rol docente de biología, estos procesos han sido muy significativos tanto en el proceso de aprendizaje como en la participación ciudadana. ¿Me pregunta o me está diciendo? Sí, señor, le pregunto. Ah, sí, claro, sí. Tanto así que el colegio ha sido reconocido en diferentes momentos y espacios y sus estudiantes igualmente. El colegio es uno de los pocos colegios que tiene 3 reconocimientos de Augusto Ángel Maya otorgados por la Secretaría de Ambiente. El año pasado volvimos a obtener el segundo reconocimiento Orden al Mérito Ambiental José Celestino Mutis, entregado por el Consejo de Bogotá. ¿Sí? Igualmente, el colegio fue seleccionado el año pasado como experiencia significativa para representar a Colombia a nivel internacional en la propuesta de la Fundación Santillana de Escuelas Sostenibles. Hemos tenido la oportunidad de representar en diferentes espacios también a la educación pública a nivel distrital, nacional e internacional. Tenemos 3 reconocimientos vivos del espectador y tenemos 2 reconocimientos Colombia más 20, donde precisamente apostamos a la transformación social y a la formación de ciudadanía. Entonces, mis chicos, en ese sentido, hacen vida el PI del colegio. Ellos se forman realmente en la transformación social. Ok, son agentes de este gran cambio. Sí, señora, agentes de cambio y también participamos con la Fundación Terpel en un concurso que se llama Agentes de Cambio, pero no hemos clasificado en ese. Ah, bueno, pero sí han sido grandes pasos agigantados y la fortuna de tener el compromiso de toda la comunidad, tanto educativa como social. Listo, profesor. Entonces vamos con la siguiente pregunta que ¿qué importancia ecológica tiene el río Fucha dentro de la estructura ambiental de Bogotá? Bueno, como todos los ríos, su cauce es símbolo de vida. El agua es vida. Y como tal, todos los seres vivos dependen de esa agua. Lo que sucede es precisamente que esta agua, nosotros por la parte antrópica, la hemos ido degradando, ¿cierto? El río Fucha atraviesa 5 localidades. Nace en los cerros orientales, que es donde nace el agua de Bogotá, y atraviesa San Cristóbal en un primer momento y sus 2 primeros kilómetros todavía el agua es limpia. Pero cuando llega ya al casco urbano, desafortunadamente empieza a contaminarse, primero por conexiones erradas. Hay personas, hay familias, aunque esto es multable y aunque lo sabe la Secretaría de Ambiente, derraman, colocan, botan sus residuos de jabones al río. Eso ya está prohibido, eso aunque es sancionable, todavía no se ha hecho, y a partir de ahí ya el río empieza a contaminarse. ¿Sí? Llegamos ya a la localidad Antonio Nariño, donde el río desafortunadamente ya es un canal, porque lo pavimentaron. Ya pierde la capacidad de respirar de las piedras, de los golpes del agua sobre las piedras, y entonces también pierde la capacidad de zigzaguear, de moverse en curvas, que es lo que hace naturalmente un río. Y atraviesa las otras 3 localidades, Puente Aranda, Fontibón, y llega hasta Kennedy en el meandro de Sai. Desafortunadamente, como digo, sí, es un ecosistema y es un corredor que permite unir la biodiversidad de los cerros con la biodiversidad del río Bogotá. Y en muchos espacios se ha convertido solamente en un parque de pasto. La parte antrópica, la parte humana, ha alejado las especies. En la parte de arriba, en San Cristóbal, tenemos la oportunidad de hacer conteo de aves. Mis chicos, también hay un proyecto liderado por el profe Edgar que se llama Pajareando.
en el cual precisamente han hecho conteo de aves y mis estudiantes también hacen conteo de plantas, sobre todo las nativas. Listo, profe. Entonces, partiendo ahí de la parte de la biodiversidad, ¿qué especies de fauna y flora pueden encontrarse aún en este entorno o han regresado gracias a los procesos de recuperación? Eh, Hemos logrado, bueno, nuestro colibrí chillón se ha vuelto más común, ¿cierto? Sí, sí. Lamentablemente la mirla nos ha ido desplazando también al copetón. Eh, Tenemos también muchas torcasas. Hemos visto también, eh, ¿cómo se llama? Gavilán, gavilán cuaresmero, eso en parte de aves. En parte de reptiles, en la parte de arriba tenemos todavía reductos de rana sabanera y hemos localizado, mis chicos ya la reconocen, mis chicas no se asustan al ver las culebras también controladores de plagas y especies. Esas en como tal, palomas por montón, pero estamos en proceso de que se cambien esas plantas. Lamentablemente los cerros todavía están conquistados por parte de los pinos y los eucaliptos, pero con mis estudiantes hemos ido transformando eso y hemos vuelto a sembrar plantas nativas, chilcos, eh, falso pimiento, cerezo bogotano, eh, mano de oso y también hemos ornamentales. El abutilón lo hemos sembrado precisamente para atraer, para que sirva de nutriente a nuestros colibrís. Ah, listo, profe. Bueno, entonces ahorita el tema será como los retos y problemáticas, como ya el profe ha venido mencionando. Entonces, vamos a hablar cuáles son las principales amenazas que enfrenta actualmente el río Fucha, como residuos o la urbanización, aparte también la contaminación, entre otras amenazas. Así que sean como más, como que tengan como más ese impacto. Bueno, nuevamente, menos mal nosotros estamos en la localidad de San Cristóbal, que es la primera localidad donde el río empieza a bajar. Estamos en la cuenca alta, ¿cierto? Sí, señor. En sus dos primeros kilómetros dije que todavía el río se mantiene bonito, se mantiene limpio, pero ya cuando empieza la parte de San Cristóbal urbana, ¿sí? Ya vemos esa degradación por malos vertimientos. Hemos visto, menos mal, que se está aplicando la norma que no se puede construir alrededor del río a menos de que sea 7 metros de la ronda. Entonces se ha recuperado ese espacio y ese espacio precisamente lo hemos sembrado. Entonces la urbanización desmedida tuvo problemas, pero ya ahorita no tanto, ¿sí? Porque se ha hecho un proceso de recuperación de espacios. Igualmente, hemos logrado retirar con estudiantes retamo espinoso, retamo liso, acacias y también ahorita ojo de poeta, que aunque son plantas que son exóticas, que no son propias del territorio ni de nuestro cerro ni de Colombia. Entonces, como tal, estas se han vuelto también un foco de inseguridad, porque al ser la espinosa una forma de escondrijo, allí se esconden malandrines. Pero con los estudiantes y con Machete hemos erradicado esas, se las entregamos a la UAS para que ellos hagan la disposición correcta. El sábado pasado recogimos más de 40 bolsas de ojo de poeta, que aunque es bonita, su polen puede causarle la muerte a algunos polinizadores, ¿sí? Y también el hecho de que vaya creciendo el ojo de poeta se va enredando en las plantas nativas, de tal manera que les va ahogando, es una enredadera, las va ahogando, la seca para ella poder prosperar sobre los residuos que quedan. Entonces las retiramos para evitar. Eso en la parte de problemáticas que son de carácter biológico. Ahora, problemáticas sociales. Lamentablemente, con la pandemia nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho desde el 2012 al 2019 se estancó, se retrocedió. Las familias, los vecinos del río, les daba pereza sacar la basura a la esquina. Entonces les quedaba más fácil sacarla por la ventana, botarla, sin tener en cuenta si caía o no caía en el río, o caía en el cauce, o caía en la ribera.
Entonces tocó volver a educar a la familia, volver a educar al vecino, que la basura tiene una exposición y que antes de que se vuelva basura hagamos la separación de residuos, ¿cierto? Uno de los problemas que estamos viendo últimamente es que estamos encontrando sobre los caminos que hemos hecho, los caminos que hemos construido con la Secretaría de Ambiente, que sí, la gente muy responsable recoge las deposiciones de sus mascotas, las empaquetan en bolsas, pero les da pereza llevarlas hasta donde hay una caneca y les parece sencillo botarlas ahí mismo sobre el pasto. Es un doble error. Si el perro hace su deposición en grama, pues al menos vienen los insectos y la descomponen, el agua la descompone y de una u otra forma pues serviría como de nutriente a las plantas. Pero ahora les parece bonito, muy responsables, embolsar el popó, ¿cierto? Eso en la cuenca de San Cristóbal. Estamos hablando que 5 localidades. En la localidad de Kennedy hay un barrio que se llama El Progreso, donde es un centro de acopio de mucho reciclaje de toda Bogotá. Entonces, aquí llegan los carreteros, llegan los señores recicladores, los que hacen la separación de residuos, pero lo que no pueden vender o que no les sirve para la venta, pues les parece sencillo botarlas al río, ¿cierto? Entonces, en el barrio Progreso, que está en la localidad Kennedy, pues se presenta esa problemática también. También en el barrio, en la localidad de Fontibón, el río Fucha se conecta con otros afluentes y estos afluentes, al no tener el tratamiento adecuado, pues están contaminando la llegada al río Bogotá. Entonces vemos también, llegando casi al meandro de Sai, cómo la combinación del río Fucha se ve afectada por las otras aguas negras que no llegan. ¿Sí? Ya por norma, las conexiones de aguas negras no están cayendo en el río Fucha, al menos en San Cristóbal y en Antonio Nariño. No sabría las demás, porque se hizo intervención con el acueducto para recoger esas aguas negras y entubarlas, para que solamente el río sea alimentado por aguas lluvias y aguas grises. Listo. Listo, profe. Vamos a hablar entonces en este momento de las estrategias y acciones de conservación. Entonces, la primera pregunta, ¿qué proyectos o campañas educativas ha liderado con sus estudiantes para la recuperación del río? Como ya hemos venido hablando durante la entrevista, ha mencionado ciertos como instrumentos de participación tanto de la comunidad educativa como la comunidad en general. Listo. Todas las semanas tenemos al menos un grupo que está yendo a intervenir el río. ¿De qué forma? Recogiendo residuos sólidos, separándolos, recogiendo colillas. Tengo un grupo de chicas que se llaman las chicas plugin, porque plugin es una actividad que nació en Suecia y que es hacer educación física, hacer recreación y recoger, separar residuos. Pero no lo hemos específicamente realizado hacia las colillas, ya que una colilla contamina 70 litros de agua. En este momento, en 2 años que llevamos con esta actividad, hemos recogido más de 17.500 colillas. Si multiplicamos por 70 litros, es una cantidad de agua que evitamos que llegue a tener cancerígenos, a tener plomo, a tener cadmio, que es también parte de los residuos de las colillas. ¿Cierto? Otro lado, hacemos jornada de siembra. ¿De qué dependemos? De donaciones. Entonces, cuando hay una donación de árboles, pues tenemos el espacio, tenemos el lugar y sembramos. Le damos prioridad a plantas nativas, pero también le damos prioridad a otras que sirvan de alimento o de refugio a otras especies. Entonces, no solamente sembramos mano de oso, no solamente chilcos, no solamente también se me fue, bueno, sino también eugenias, ¿sí? Las eugenias nos sirven para hacer una cerca viva y la controlamos para que no se conviertan en árboles, sino las mantenemos a altura. Eh, no es de Colombia, no es de Cundinamarca, no es de Bogotá, pero hasta ahora, que yo sepa, no ha tenido problemáticas de considerarse especie invasora. Eso sí, como la que es el retamo espinoso, que esa es otra de las actividades que hacemos. Cada Listo. tanto, cada 3 meses más o menos, contactamos a la UAES, le decimos que vamos a hacer intervención y entonces ahí realizamos el retiro de esta especie, del retamo liso y el retamo espinoso. No las dejamos al aire, no las dejamos ahí, sino de una vez se van subiendo al camión.
porque esta es una especie que si se incendiara fácilmente sus semillas podrían esparcirse más fácilmente. O si las jalamos o las vamos y se secan, estas semillas más fácilmente se pueden diseminar. Entonces, necesariamente el retamo liso y espinoso se entregan a la UAEPS para que ellos hagan la adecuada disposición. ¿Qué otras hacemos? Campañas de sensibilización como con perifoneo a los padres de familia y a los acudientes. Y otra bonita que me gusta decir es que tenemos una alianza con las abuelas del Suque, las cuales hacen sancocho de olla. Entonces, mientras ellas hacen sancocho, nosotros hacemos jornada de limpieza, jornada de restauración, de recuperación, limpiamos los platones alrededor de los tallos de los árboles para que el pasto no ahogue ni le quite los nutrientes a los árboles y mientras tanto las abuelas hacen el sancocho. Al terminar la jornada, compartimos con las personas que llegan y que lo llevamos a estudiar también con nosotros para que todos compartamos alrededor de una transformación social. Listo, profe. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo se promueve la educación ambiental desde el aula hacia la acción comunitaria? Bueno, ya lo hemos dicho que tenemos muchas alianzas y una de las alianzas también es la Secretaría de Ambiente. Entonces, la Secretaría de Ambiente nos dona con sus profesionales las capacitaciones a nuestros estudiantes de sexto, séptimo, octavo, y lo hemos extendido con la Secretaría de Hábitat a los chiquitines. La Secretaría de Hábitat tiene un grupo que se llama Amigos del Agua, Amigos de Guaque, que es un dummy, el cual logramos que lo lleven a nuestra institución, a la sede de los chiquitines, y desde ahí, mediante el juego, mientras el coloreo, mientras la charla, el circo, los chicos, los chiquitines van aprendiendo la importancia del cuidado de especies y el cuidado del agua. Entonces, lo hacemos desde grado 0 hasta grado 11. Ya dijimos que el SENA me está certificando estudiantes con doble titulación. Entonces, mis chicos hacen proyecto de vida, lo que inician como un juego o como un coloreo en grado 0, ¿cierto? En octavo, noveno, hacemos actividades más profundas con Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hábitat, con la Red Sur Oriente también que tienen acciones de recuperación de residuos y con los que no llegan. Ahorita acabamos de firmar una alianza con la Fundación Creciendo Unidos, en la cual por 3 años vamos a tener jornadas de capacitación, tanto a estudiantes como a adultos, precisamente en fortalecimiento de la educación sostenible. Eh, los chicos de noveno hacen proyectos de investigación de problemáticas de la cuenca alta del río Fucha. Y esas problemáticas las convierten en texto, en podcast, las convierten en pósteres y las dan a socializar en diferentes lugares y eventos. Uno de ellos, el mismo Jardín Botánico. Eh, Al año, este año hemos socializado, mis estudiantes han socializado el proyecto más o menos como en 5 o 6 lugares diferentes. La última fue el viernes pasado en la Secretaría de Ambiente. Entonces, hacemos apropiación del conocimiento, no, lo hacemos no solamente que quede en la teoría, sino llevándolo a la práctica y llevamos nuestro mensaje también a otros espacios, otros colegios. Estuvimos ahí en otro colegio, Ave María, también socializando el proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo apropiamos? Capacitando a la gente. Listo, profe. Vamos con la siguiente pregunta ¿qué logros o transformaciones positivas ha observado a partir del trabajo conjunto entre escuela y comunidad? Bueno, el principal logro es que hemos sido reconocidos por la Secretaría de Educación como uno de los colegios de puertas abiertas y de un proyecto que sacan cada 2 años que se llama Escuelas y Comunidad. ¿Sí? Entonces hemos sido reconocidos ya en 5 ocasiones, estamos en espera de este año como que salgan los resultados, porque hacemos actividades no solamente del colegio, llevamos la escuela al territorio y en el territorio hacemos una escuela, porque los chicos, como digo, investigan, consultan, formulan textos y esos textos pasan un primer filtro que son profesores del colegio, profesores de humanidad y posteriormente se convierten en libros. Mis estudiantes han publicado ya 4 libros
donde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hábitat, el mismo IDEP, que es el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, les publican. Y ellos no van a publicar plagios porque pasan otros filtros. Entonces, 4 filtros donde dan a conocer las problemáticas también. ¿Listo? Listo, profe. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál considera que es el principal desafío para garantizar la sostenibilidad del río Fucha? Que son 17 kilómetros, son 5 localidades que son más o menos, San Cristóbal tiene 450.000 habitantes. Indirectamente el colegio, con sus 4.500 estudiantes, estamos impactando alrededor de unos 200.000, que son los vecinos directos de la cuenca. Hablando de Aguas Claras, el Velódromo, San Blas, Santa Ana Sur, Primera de Mayo, estoy hablando de los barrios República Venezuela. Entonces estos vecinos ven el accionar del colegio. Hemos llevado el mensaje también a otras escuelas como María Montessori, pero les falta más intervención. Hemos llevado también el mensaje al colegio Marsella, pero les da el miedo de salir y trabajar sobre la cuenca. A nosotros no nos da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos esos aliados que nos acompañan y colaboran en los procesos. Entonces, el principal reto es que se pueda realizar esto en los 17 kilómetros y no en los 3 primeros kilómetros. ¿Cierto? De nada sirve que cuidemos el agua arriba si abajo la contaminan en otros espacios. Entonces, el mensaje se tiene que llevar a las 5 cuencas que tiene Bogotá para que contribuyamos sinceramente y realmente a cuidar el río Bogotá. Listo, profe. Y ya como cierre, como para finalizar esta entrevista, ¿cómo se imagina el río Fucha dentro de 10 años si continúan con estos esfuerzos educativos y comunitarios? Bueno, eh, ya dos administraciones pasadas, esta es la tercera, salió un proyecto, fue aprobado un proyecto que dice hacer el malecón del río Fucha. O sea, imagínese usted caminarse el río Fucha desde donde nace hasta el río Bogotá, donde hay una ciclorruta que se puede movilizar sin temor de que la atraquen, ¿sí? Donde hay sillas hechas en madera sostenible para que la gente pueda sentarse a observar el río, que este río ya no huele, que ya no se ve el pez popó, ¿cierto? Sí, profe. Que ya no se vea sino la biodiversidad propia de nuestra Bogotá. Entonces, donde se ven las aves volando sin peligro de que desaparezcan. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Pues que se cumpla la sentencia que hay de Cerros Orientales, la sentencia del río Bogotá, que se cumpla también el contrato que se hizo hace 3 administraciones, estoy hablando hace 12 años, y que realmente se lleve a cabo lo que se propone. Donde toda la ciudadanía vea el río con otros ojos, donde vean el río como fuente de agua, fuente de vida. Bueno, profe. Y por último, ¿qué mensaje quisiera dejarles a los jóvenes y a las familias, a la comunidad, sobre el cuidado del agua y los ecosistemas urbanos? Bueno, ustedes están estudiando licenciatura de Sí. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. La educación ambiental no se hace en el aula. De nada sirve enseñar toda la teoría si no sacan a los estudiantes a la huerta del colegio, al parque alrededor del colegio, a los humedales que tiene cerca o a las fuentes hídricas que tiene. Si no le enseñamos al niño que el ave hay que cuidarla, si no le enseñamos al niño que ya no es sembrar un árbol, un hijo y un libro, sino que anualmente tenemos que sembrar 4 árboles, que tenemos que resarcir ese compromiso que no nos enseñaron a nosotros, que tenemos que resarcir la deforestación que está viviendo el planeta, que tenemos que seguir creando espacios de vida. Y estos espacios de vida es sembrar plantas ornamentales, aromáticas y nativas para fortalecer realmente una educación ambiental en la práctica, no en la teoría. Ah, bueno, y digámoslo así también, un dicho que decimos en el colegio, sembrar árboles es sembrar agua y sembrar agua es sembrar vida. Y lamentablemente con la deforestación que se está incrementando en el Amazonas, tendremos la necesidad de cuidar la poca agua que vaya a tener Bogotá. Lo que suceda en el Amazonas nos va a afectar.
Esta semana pasada ocurrió un tornado en Brasil, el primero en 45 años. Y según la ONU, están diciendo que por más deforestación que se vaya presentando, se incrementarán estos fenómenos que son atípicos a los territorios. ¿Listo? El tifón que ocurrió en China, en el Oriente, lo que sucedió en Jamaica esta semana, son tornados, huracanes, que están pasando de categoría 5, que era el tope. Entonces, hay que sembrar árboles, hay que enseñar a cuidar la biodiversidad, hay que salir del salón, hay que ser prácticos y no solo teóricos. Muchas gracias, profe. Entonces, como podemos escuchar desde la experiencia tanto educativa como líder ambiental, la labor del docente James se evidencia como la educación ambiental puede convertirse el motor de transformación social. Su trabajo se refleja en tanto en los ámbitos sociales, comunitarios, ambientales y cómo la comunidad, tanto educativa y la comunidad en general, es partícipe y es un gran aprendizaje también significativo. Entonces, profe, muchas gracias por su disposición, su tiempo y por esta gran labor como docente y líder ambiental. Y este Listo, trabajo, gracias por la invitación, Lady. Estamos promulgando a las naciones, a los países, que cuidemos la biodiversidad. Así como nosotros lo estamos haciendo en nuestro territorio, invito a las demás escuelas para que hagan los mismos procesos y hagan procesos de educación ambiental con sus estudiantes, porque los niños son el cambio, son el motor de transformación, primero en sus hogares y después en sus barrios, en sus vecinos, porque ellos son llamados a la transformación del planeta. Súmense a esta propuesta de escuelas sostenibles, muestren los proyectos bonitos que tienen por la preservación y la sostenibilidad del planeta. Sé parte de esa educación que deja huella. Sé parte de Escuelas Sostenibles.